Televisión Andalucía presenta. Vamos a buscarle 3 pies al gato, a probar nosotros zapatos, a jugar con la realidad. Muy buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche y siempre va a ser un placer tenerlos hasta las 11 con todo el análisis, la información y las entrevistas pertinentes tanto en lo político como en lo institucional. Never, muy buenas noches. ¿Qué tal, Líber? ¿Cómo va? Qué gusto saludarlos. Estamos ya en vivo, en directo, a través de RTVA Radio 96.4 en frecuencia modulada en Tarija, capital del departamento. Y también vamos en vivo a través de nuestra señal digital en Televisión Andalucía. Canal 80 en Tigo Star nos puede usted sintonizar todos los días. Claro que sí, y bueno, vamos a entrar en contexto de lo que está pasando en el país, pero también en el ámbito internacional, en el país, al parecer con esto de que hubo un diálogo la anterior semana, un acercamiento para ver sobre las elecciones judiciales, al parecer no es así, hay todavía sectores, movimientos sociales afines a Evo Morales que ponen en cuestionamiento. Vamos a ver desde el alto lo que está pasando. Muchísimas gracias. Información y desde sede de gobierno en estos momentos el Pacto de Unidad se encuentran en cercanías de la vicepresidencia y escuchemos las declaraciones. Han cerrado cuatro sectores, 4 puntos. Imagínense, creo que este gobierno traidor es más peligroso que cualquier otro. Lamentablemente la policía no nos deja entrar por ningún sector. Nosotros queríamos participar de la sesión que se está llevando, que se va a instalar en estos momentos, ¿no? Por eso nosotros pedimos al pueblo boliviano, estén atentos porque nosotros seguimos haciendo vigilia en las carreteras, está a una sola instrucción. Y también quiero mandar un saludo cordial a los hermanos de Cochabamba, el sector Parotani, que no han movido hasta el momento. Ellos se van a levantar cuando una vez esté promulgada la ley. Por eso estamos exigiendo elecciones judiciales, no solamente eso, también la cesación de los supuestos magistrados. Y también queremos felicitar a algunos magistrados esta mañana han denunciado. Eso tiene esa voluntad de solucionar, no confrontarnos al pueblo boliviano. Es muy lamentablemente aquellos profesionales que se están prestando van a tener marcado en la historia hasta sus hijos, hasta sus familias, porque por culpa de estos supuestos magistrados estamos en las carreteras, estamos en las calles. Y queremos decirle a este traidor de Choquehuanca que realmente no ha tenido la voluntad de convocar a una sesión ordinaria. Imagínense qué tiempo, si no éramos esta movilización, jamás ellos iban a tratar la ley de elecciones. Nosotros hemos advertido este año pasado, ahora también nuevamente queremos decirle al pueblo boliviano, si mañana no está pasando a la Cámara de Senadores, vamos a volver a salir a las carreteras porque estamos esperando la buena voluntad de los diputados, de los que realmente aprueben esta ley de elecciones judiciales. Y también deben tratar lo que es la ley de cesaciones de funciones de los supuestos magistrados, porque ellos ya no son autoridades. Ellos, a partir de 2 de enero, ninguna resolución debe tener un valor legal, porque son ya truchos. Ellos no pueden seguir usurpando funciones donde no les corresponda. Y entonces también vamos a pedir que les procese penalmente a estos supuestos magistrados, porque realmente están haciendo mucho daño a la justicia, están haciendo mucho daño al país. Nos han tenido confrontado, este gobierno nos ha confrontado, hemos aguantado sus balas, sus gases, y no hemos tenido miedo, y no le tenemos miedo a la policía boliviana, porque realmente nosotros estamos preparados, nosotros tenemos nuestras balas, que son las piedras, y nuestras ondas, que son nuestras armas. Y vamos a salir nuevamente a las calles, vamos a confrontar. Un claro ejemplo, en Ventilla, cómo se han corrido. Hemos ganado un triunfo total. Caracollo, cómo hemos hecho corretear a los policías. Eso somos, estamos preparados bien fortalecidos, y el sector campesino. Por eso queremos decir, primero han empezado a gasificar en Parutani, pero tampoco lo han logrado desalojar. En sí, aquí el pueblo boliviano, el sector campesino, estamos firmes y bien armados con nuestros guaracas. Y con nuestros guaracas vamos a enfrentar al quien quiera venir. Nos han amenazado de venir a desbloquear, no se han atrevido. Nadie se va a atrever a venir a desbloquearnos, porque nosotros somos hombres de lucha,
hombres de Ñeque, jamás hemos tenido miedo, nunca lo vamos a tener miedo en estos momentos. En estos momentos yo hubiera querido que toda esta gente esté en la sesión escuchando a los parlamentarios que realmente sesionen, pero lamentablemente no tenemos esa oportunidad, pero no nos interesa. Igual de aquí vamos a seguir haciendo bulla, porque realmente nosotros somos defensores de la Constitución Política del Estado, porque nos ha costado sangre y luto para hacer aprobar la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿qué le ha dicho don Pedro? ¿Han intentado ingresar tal vez la policía? ¿Qué les dicen? Porque ya adentro están también los de las se ve que responde al gobierno, ya están adentro ellos también en la plaza. Esa gente son pues pagados del gobierno. Hemos visto que están pagando falsos mineros, pagando a ellos plata. Nosotros somos conscientes, somos el pueblo verdadero que lucha por el pueblo. Por eso decimos al gobierno que siga siendo con su dirigente de los funcionarios públicos. Lucio Quispe, Guillermina Cuno son dirigentes de funcionarios públicos, no son de organizaciones sociales. Nosotros representamos a los 9 departamentos donde realmente estamos fortalecidos. Obviamente nos ha costado levantarnos poco a poco, no es fácil bloquear, pero hemos paralizado el país y hasta el momento sigue paralizado el eje troncal, ¿no? Entonces eso queremos decirles. Imagínense, nosotros si hemos levantado es por tema de lo que es carnaval en Oruro, porque realmente ayer teníamos el último convite, somos hermanos humanos, somos personas, respetamos también el tema del sector transporte. Quiero pedirles a los hermanos de transportistas, nos han acompañado haciendo bloqueo de caminos esos 12 días, en ningún momento se han levantado ellos. Y por eso quiero decir mucha paciencia, hermanos transportistas, quizás nos han querido confrontar el supuesto Ejecutivo Nacional, que se llama el exdiputado, ha amenazado queriendo desbloquearnos, queriendo confrontarnos, pero lamentablemente no han podido porque no tienen ese valor, no tienen cómo enfrentar a su gente. A ese dirigente del federado, yo les digo así siempre, Lucio Gómez. Ese señor Gómez ha sido exdiputado por el MAS y por el sector de transporte por Cochabamba. Y él queriendo confrontarnos al pueblo boliviano. Los mineros nos han querido confrontar. Lucio Quispe ha querido amenazar, jamás, ni siquiera tiene base, pues solamente ellos se ocultan en las 20 provincias de La Paz, nada más, del Tupac. No salen a ningún... Palabras obviamente en vigilia de un sector de lo que significa el pacto de unidad, que son obviamente afines a Evo Morales y que obviamente han puesto con claridad de que no van a permitir obviamente que esto signifique ir por lo que no se ha convenido. Estas elecciones judiciales traía artículos que también obviamente no generaban confianza. Pero retornando aquí al set de antes de medianoche, Never, tenemos el grato placer de tener con nosotros al analista económico Luis Fernando García, quien tengo el gusto de saludarlo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto verte tanto tiempo. Sí, mucho tiempo. Ha sido las últimas veces. Creo que estuviste por Tierras Cambas, ¿no? Sí, estamos por Tierras Cambas. Muy bien, qué gusto tenerte acá nuevamente. Gracias. Para poder tener un análisis pormenorizado de lo que está pasando en el país. Hubo varios análisis al cierre de gestión sobre el tema económico y en realidad llamó la atención que muchos de ellos no coinciden con los informes que da el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que esto se trata más o menos de la historia que viene aproximadamente hace unos 800 años. Y también viene del Quijote, donde habla precisamente de lo que son el poder económico, el poder social y el poder político, y todas esas quijotadas que se producen en relación a la política. Hemos transferido a lo justus, ¿conocen lo justus, verdad? Al poder económico y político. Hoy nos estamos mechoneando, nos estamos tirando piedras. Este país es un país que está en problemas y que, bueno, vamos a tratar de dilucidar lo que está ocurriendo, ¿no? Luis Fernando, yo quiero entrar en contexto desde lo internacional a lo nacional. ¿Qué efectos podría haber causado, por ejemplo, así, rápido, porque vos sabes que en televisión es muy corto el tiempo, y yo sé que a ti te encanta analizarlo todo, entonces, así, resumido, la guerra de Ucrania, ¿ha afectado o no ha afectado? ¿Cuánto ha afectado a Bolivia, a Latinoamérica, a Bolivia?
en temas de producción de hidrocarburos, de obviamente lo que significa el tema de los hidrocarburos, para ser más exacto. Ganó Milei, eso también tuvo una repercusión, no la tiene. ¿Cuál es tu análisis respecto a eso? ¿Cómo está este contexto latinoamericano según los gobiernos? 45 minutos. ¿Lo puedes hacer en 5? No, lo podemos hacer en 5, era una broma. Bueno, resulta de que ustedes entienden qué es lo que está pasando con la guerra de Israel, por ejemplo. Es importantísimo saber en la geopolítica mundial qué es lo que está pasando, Claro. porque está Ahí está, muy esa es otra guerra. concatenado Claro. a Ucrania. El problema son los bonos de los Estados Unidos a 10, 20 y 30 años. ¿Y por qué se dicen los bonos? Porque depende de la tasa de interés y del capital que se está poniendo como deuda para que todo esto ocurra. Acuérdense que los Estados Unidos en el año 2000 presenta un plan de quiénes iban a ser las competencias a nivel mundial, como la China, Rusia, y bueno, y se desencadena un poder contra los demás poderes. Entonces lo que estamos viendo es una pelea de monedas, porque Rusia le compra el 2015, China a Rusia, 500.000 millones de dólares, pero en yuanes le va a comprar petróleo. ¿En qué compran? ¿En dólares? No lo compran en yuanes. Lo van a comprar en yuanes, pues lo vienen comprando. Entonces eso genera ya un proceso de desestabilización dentro de la economía de Estados Unidos. Y los americanos dicen, no, el poder lo tenemos nosotros manejamos la moneda dura. Existen 23 monedas en el mundo, que son las más importantes y que dominan y controlan el mundo. ¿Las 3 primeras? Obviamente, la primera, el 60% de la economía mundial está en dólares. El 16, 17% está en euros. Pero la deuda mundial está, el 80% la tiene en dólares. Y los mayores acreedores, por ejemplo, de Estados Unidos... ¿En qué posición está el yuan? El yuan, no, el yuan es una moneda que debe tener un 4 o 5%, no mueve más. O sea, si nosotros nos comparamos con el yuan y el dólar es imposible. La primera potencia económica, política, social y bélica son los Estados Unidos, eso no hay... Dólar, euro, no me has dicho la tercera. La tercera podría ser la libra esterlina, ¿verdad? Porque es una moneda fuerte y toda la gente quiere siempre monedas de reservas y son monedas fuertes. Entonces, pero el yuan podría ser también la tercera, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que está o que podría correr el dólar en los próximos 10 años? Yo no veo que vaya a correr ningún riesgo. Lo que pasa es que esto está pensado desde una lógica de gente muy inteligente como los judíos askenazis. Es larguísimo de contarles, pero más o menos son los que controlan la economía del mundo. A partir de 1300, cuando se descubre la bolsa, el mayor descubrimiento del sistema capitalista fue el movimiento de dinero y la deuda. Nosotros siempre vivimos endeudados y ustedes ven que los bancos crean dinero. No estoy diciendo Banco Central, sino los bancos, porque el dinero que te prestan a ti lo vuelves a poner al banco y nuevamente lo prestas. Entonces, esta concatenación de hechos y factores determina lo que nos está pasando. Los Estados Unidos no va a soltar el poder y hay una puja entre ese poder. El otro problema que estamos viendo con relación al dólar es que los Estados Unidos necesitan siempre sacar el dólar de sus reservas. ¿Por qué? Porque se le encarecería mucho si lo mantiene. Entonces, fíjense que al segundo día de la guerra con Israel, aproximadamente le prestan 12.000 millones de dólares. Pero 2 días después. Es una locura, una barbaridad. Pero bueno, así se mueve la economía y en este momento las pujas internacionales además han comenzado a impulsar a ciertos movimientos hacia la derecha. Caso Milei, por ejemplo. Pero nosotros también venimos de un 21.060. Nosotros hemos tenido eso y hasta el día de hoy funcionan muchas cosas, como por ejemplo la libertad de poner precios. Todavía Bolivia en algunas cuestiones todavía tiene esa libertad. Pero analizando el factor externo, usted me dijo América representa hoy en día el mayor productor de petróleo del mundo. Y Estados Unidos representa la primera potencia económica del mundo y aparte la mayor productora de petróleo y gas del mundo. El 80% del consumo de gas y petróleo es americano en este momento en Europa. Y un 3-4% es de Noruega. Y volviendo al tema América, el mayor productor es Brasil, segundo Argentina, tercero va a ser, está
obviamente encima de Camisea y otros de Colombia, está un país que ustedes lo conocen muy poquitito, que se llama la Guyana, que está al lado de Surinam y precisamente al lado de Venezuela. Y esto va a comenzar a producir 1,5 millones de barriles el próximo año, mejor dicho, a mediados de este año. Lo que está peleando Estados Unidos con Venezuela. Claro, lo que pasa, bueno, pero Venezuela es chiquito, es nada. Y le puso una fragata a los ingleses en la puerta del Maracaibo y se acabó el problema. Listo, Maduro se quedó calladísimo, porque no va a poder, digamos, ¿no? Y el otro problema que viene encadenado a esto es que estos son procesos de luchas entre países donde el poder es lo más importante. Y además lo importante es la economía y cómo se generan. Por eso muchas veces decimos por qué Estados Unidos no interviene en tal país, o por qué cuando no hay democracia no se interviene, por qué hay una total injusticia, porque eso necesita el mundo. El mundo es una especie de caos, una especie de entropía, que es una segunda ley de la física, pero que muy analizada dentro de la economía. Es interesante el comportamiento, ¿no?, de la economía y cómo repercute en el poder y a la vez en el armamento bélico. Sí. Ahora, Fernando, concretamente en lo del dólar, los bolivianos hemos vivido un escenario del dólar bastante caótico en su momento. Ahora, de cierta manera, se ha podido, digamos, que impermeabilizar con otros problemas que también están en el país. Y la pregunta es, si el problema del dólar, la escasez del dólar, es solamente en Bolivia, se vive en otros países, ¿cuál es el efecto de la dolarización que un Estado podría plantearse? Bueno, la dolarización, por ejemplo, el caso ecuatoriano, se lo hizo muy mal, hasta el día de hoy tiene problemas, ha comenzado a cambiar varios presidentes. Y ahora lo tenemos a Noboa, digamos, ¿verdad? En el caso de Panamá era Balboa el que terminó de cruzar con Magallanes, por eso se llama Balboa, ¿no?, que entraron al Pacífico. Era una moneda, la sigue teniendo, pero dejó de funcionar y ahora funciona como una moneda casi virtual. Y bueno, ellos han, por ejemplo, Panamá lo hizo muy bien. Eso se llama la dolarización de la economía y obviamente cuando desplaza las otras monedas y se queda la moneda fuerte. La moneda fuerte de la divisa de los americanos es la más importante y existen como 20 países en el mundo que han tomado el dólar como moneda. Y si no lo han tomado como moneda, el 90% de la economía del mundo como respaldo monetario, inclusive la China. Entonces, lo que estamos aquí viendo es una guerra de poderes tremendo, donde, por ejemplo, para que el petrodólar se convierta en petrodólares, Estados Unidos fue y habló con Arabia Saudita, pero resulta que ahora la OPEP no tiene el peso económico y político que tiene América. América está produciendo 40 millones de barriles por día y eso es muy importante. Entonces la OPEP ya ha dado un paso a un costado con relación al poder económico de lo que representa América. América se ha convertido hoy en día en una potencia económica de energía y obviamente de productos de consumo masivo y eso es lo que se desprende para este siglo y eso es lo que nosotros deberíamos aprovechar. Pero no sé si estamos hablando bien sobre lo que representa la dolarización o lo que representa la bolivianización, porque hay una doble partida ahí. Claro. Porque la bolivianización es cuando el gobierno dice vamos a disminuir el valor del dólar para que nuestro producto sea más caro y le dice a la sociedad que el crecimiento económico iba a ser mayor y que iba a haber mayor estabilidad macroeconómica. Es como que yo le diga a la gente si es lo mismo fidelidad y amor. A ver, esto me parece muy interesante. El gobierno nos vende un eslogan, que es la bolivianización. Así es. ¿Qué es exactamente la bolivianización? Porque se entiende, para quien no es un entendido en economía, cree que es el fortalecimiento de la moneda nacional. Así de claro y así de simple. Sí, pero cuando yo me pongo un producto caro... ¿Qué efecto tiene? Cuando yo pongo un producto caro, ¿vendo más o vendo menos? ¿Vendo más o vendo menos? Vendo menos. Tienes menos. Pero obvio. Y eso me va a dar estabilidad macroeconómica como un país tan pobre como el nuestro, que vende menos, produce menos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué motivo? Y ahí interviene otro factor, que es el narcotráfico, y el epicentro es especialmente el Chapare, donde las mayores inversiones son en Santa Cruz. Y otra parte de Bolivia, que es el norte de La Paz, donde el epicentro es el Alto de La Paz. Por eso ven los cholets ustedes que ven. Y Tarija tiene una gran influencia sobre eso. Porque Tarija es el lugar del segundo proceso de inmigración que tiene este país, después de Santa Cruz y la Sierra, y sin embargo usted no se explica por qué si estamos en retroceso económico hace 7 años.
Entonces, la bolivarización es un conjunto de medidas económicas y políticas donde mayor poder se le ha dado a una moneda, pero en detrimento de la producción, en detrimento del empleo y obviamente del progreso del país, porque lo que tenía que progresar era el chapare. Ese es el complejo problema. Perfecto. Hoy paso a mi compañero Nebrantelo, que también tiene consultas. Muchas gracias, Luis Fernando. Hablando de lo que significa Yustos, lo que significa los cholets, mucha gente aplaude, ve con asombro, pero nadie se pregunta de dónde sale la plata, ¿no? Pero la plata sale del tercer producto agro. Resulta que el PIB tiene 12 factores. Esos 12 factores tiene uno que es la parte agraria. Y dentro de la parte agraria, el tercer factor más importante es la coca. ¿Ustedes saben cuánta coca hay sembrada en el país? Hace 5 años había 75.000 hectáreas. Pero usted va a las Naciones Unidas y le dicen, no, hay 28.000. Y el gobierno dice, hemos erradicado 10.000. ¿Dónde está la plata para eso? ¿Quién lo ha hecho? Muéstrenmelo. Entonces acá hay una sarta de mentiras relacionadas al poder. ¿Y el poder qué es lo que busca? Acrecentarse. Y ahí vemos nosotros que se está mechoneando por el poder. Este no es un problema de la Corte Suprema, no es un problema del Tribunal Electoral, no es un problema, este es un problema político donde tangencialmente la economía está de sobra porque la manipulación necesita la pobreza. Cuando nosotros hablamos de Davos, por ejemplo, en términos internacionales, decimos, ¿por qué quieren los países que nosotros seamos más pobres? Porque ese es el proceso de manipulación que existe en la economía y en la política a nivel mundial, porque la clase media baja es la que más consume. Entonces consume más medicamentos, no pregunta a nadie, y por último te sindica y te dice, si no te pones la vacuna, eres peligroso para nosotros. A ver, ¿cómo es eso? Claro. ¿Cómo va a ser peligroso si yo no quiero ponerme la vacuna? O sea, no hay libertad. En segundo lugar, te ponen un eslogan que se traduce todo en manipulación. Y eso lo hacen los países y todos los que estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, nosotros tenemos instituciones. ¿Ustedes creen que tenemos instituciones serias en el país? No existen. ¿Por qué motivo? Porque en la Revolución Francesa te decían que el poder residía en el pueblo, no en las autoridades. Cuando tú destruyes las institucionalidades, como por ejemplo la familia, o las instituciones eclesiásticas, o la democracia en realidad, que tiene muchas instituciones, nosotros estamos destruyendo a la familia, al hogar, a la economía de una manera para tener el control de una persona. O sea, no es la representación del pueblo, sino la representación de una persona. Y eso es gravísimo. Alexis de Tocqueville decía, el peligro de la democracia está precisamente en el totalitarismo de la mayoría. Entonces las minorías no tienen voz ni voto. Y ojo, no, perdón que interrumpa en esta parte de Never. ¿A qué se denomina pueblo aquí? ¿A los movimientos sociales? ¿Afines a qué? Lo que pasa es que cuando tú repites, algo queda, digamos, ¿no es cierto? Goering decía eso, y si uno hace unos análisis de unos 10 libros con el cual se ha formado Alemania y el nazismo, ahí encuentra uno la respuesta a todo lo que está pasando. O sea, no puede creer que uno diga cosas que ya están dichas y te las hacen decir. Eso es el marketing político, y el marketing político trabaja, fíjense ustedes, siempre trabaja bajo dos aspectos que son fundamentales. El uno te dice que tú tienes que crear anhelo en las personas, y el segundo te dice que tú tienes que crear miedos. Y no me digan que aquí hay gente no ha entrado a la cárcel, no me digan que aquí no hay miedo. Entonces, así trabaja la política, así trabaja la neuropolítica y así trabaja el control dentro de una sociedad. Claro, y no es casual que en todos los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, manejen el concepto de no hay plata, ¿no? O sea, no es casual, porque ya prácticamente le estás mandando un mensaje ciudadano, decir, no pidan nada porque no hay plata, ¿no? Olvídense de que vamos a hacer algo porque no hay plata, ¿no? Y volteando y viendo los presupuestos, que evidentemente no digo que no han bajado, pero sí son muy diferentes a hace 10 años, 15 años atrás, ¿no? Bueno, sobre ese punto, ¿no es cierto? Sobre el punto en específico. Resulta que el gobierno presenta un presupuesto donde tiene 84% del Producto Interno Bruto de 50.000 millones, sácale ustedes el 84%, y te dice esto es real, cuando la base monetaria y la actividad económica de este país, la empresa privada es mucho más fuerte que la empresa estatal. Solamente les puedo hacer una pregunta a ustedes. Hace 3 años atrás, Bermejo vendía 2.000 millones de dólares en mercadería a la Argentina porque la salada estaba inundado de productos bolivianos porque no permitían los productos chinos. ¿Qué era más importante?
la redistribución de las regalías en Tarija o ponerle sombrillas a todos los argentinos que venían a comerciar y a producir, donde además alimentan una sociedad que es bastante grande. En cambio, cuando hablamos de un gobierno municipal, estamos siendo muy intensivos en capital, o sea, en otras palabras, poca mano de obra, mucho dinero deslizado en unos cuantos bolsillos, cuando lo otro representa el mercado. Entonces, y aquí vemos un lavado de dinero terrible. Nosotros hicimos un análisis con Fides y fuimos a ver lo que estaba ocurriendo en Bermejo. Nos llamó muchísimo la atención lo que estaba viendo y de casualidad encontramos cosas que eran impresionantes. Por ejemplo, se abrió una puerta, habían 3 máquinas para contar dinero y una pared de dinero. Entonces había un lavado de dinero. Entonces cuando ustedes encuentran dinero, es a quién le encuentran el dinero. ¿Y a quién le encuentran? Lo otro, Tarija. Todas las flotas que vienen a Tarija, cuando se han accidentado, han encontrado droga, ¿verdad? Claro, está en los periódicos. ¿Y cuántas flotas entran a Tarija todos los días? ¿Y cuánta droga encuentran en todas las flotas que entran a Tarija? Ninguna, ¿verdad? Es casual, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es un proceso económico de Tarija, que obviamente es una burbuja de un proceso de rebalse que viene de los otros departamentos, que son los productores y los que controlan el poder económico y político. Ustedes recuerdan cuando el señor Morales denunció que había una fábrica de drogas en el Chapare, era porque eran colombianos que habían entrado en el gobierno de Yanine. Eso es todo, nada más. Entonces, así funciona. ¿Y quiénes controlan el Chapare? Pues el PCC y varios grupos más del Brasil. ¿Y quiénes controlan el norte de La Paz? Y controla México. O sea, se han dividido el poder. Hay varios libros que son muy importantes, como Ríos de Sangre, por ejemplo, donde hablan muchísimo de cómo se debe tomar el poder. Mira, quiero aprovechar esto del lavado de dinero, porque también casualmente, ¿no? O sea, ¿no? Aunque nada es casual. Pero, muchas casualidades. ¿no? Han encontrado muchos bolivianos, ya 1.800.000, a personas que cargaban ese dinero de bolivianos, ya, las carreteras, justamente ahora que están en los bloqueos. Pregunto, ¿el tema de los bloqueos hoy es un buen escenario para lavar dinero? No, yo no sé si para lavar dinero, pero en la puja política cada uno quiere hacer exactamente lo que tiene que hacer. En la puja política, si yo tengo poder, lo voy a tener que utilizar. Eso es lo que está haciendo el señor Morales hoy en día. Y el gobierno está tratando de contrarrestar eso. Y el gobierno se ha puesto en papel de víctima. ¿Sí? Fíjense, pobrecitos nosotros que nos están haciendo esto, otro, cuando han mandado a acercar Santa Cruz. O sea, no tiene parangón y amedrentar a toda una población. Entonces, esto es, ¿cómo les puedo decir? Es una lucha despiadada de poder, en el cual la economía está de menos, y cuanto menos recursos económicos tengamos nosotros, es mejor, porque el socialismo siempre te va apretando de a poquito, te va matando de a poquito. Hace 2 años atrás decía, lo que tiene que hacer el gobierno, de casualidad, porque uno nunca lee el futuro y no sabe lo que van a hacer los gobernantes, lo que se tiene que hacer es para disminuir, para que no bajen tan rápido las reservas internacionales, bajar la actividad económica. Bueno, ya lo entendió el gobierno, va a haber crecimiento de 1.7%, si es verdad eso. Yo no creo que ni siquiera sea verdad eso. Claro, pero con el reporte de los bloqueos que ha alcanzado casi 1.000 millones de dólares en pérdida supuestamente, ¿no? Que es el último reporte que ha dado el gobierno, se ha comido el PIB del 2% de crecimiento del 2023 que ha anunciado. Bueno, el gobierno dice, ¿no?, que teníamos 2.4% de inflación. Pero Pinocho era una ladilla borracha. O sea, ya, entonces, si ustedes le van a creer al gobierno los datos estadísticos, ¿qué seriedad hay en las instituciones? Claro. Ustedes pregúntense, ¿por qué no se quiso hacer el censo antes? Pregúntense por qué no. Pero entonces, si no le crees al gobierno, sí, ¿cuánto afectó este bloqueo? Pues no sabemos, pues, ¿cómo yo voy a poder contabilizar eso? Puedo hacer cifras, puedo decir lo que se me da la gana y puedo decir, miren la víctima que soy y 1.000 millones hemos perdido. ¿Pero cuánto es el PIB de Bolivia? 50.000 millones. No es pues nada. ¿De qué está hablando? Pero la magnitud dice, hemos perdido el presupuesto el año anterior. No, el gobierno fabrica unos presupuestos que son gigantismos, ¿ya? Tiene 1 millón de personas trabajando en la administración pública, porque tiene 1 millón, mentira, que son 500.000. Lean los datos estadísticos del INE, y está clarísimo. Ahí te dice la información. ¿Le confías en el INE? Sí, en eso sí.
En esa parte sí, y te dice obviamente que 8.000 millones de dólares se comen en todo el presupuesto y no quedan más que esas son las máximas de las recaudaciones. Resulta que Bolivia hace aparecer como que tiene un presupuesto que va a llegar a los 44.000 millones de dólares. O sea, mentiroso, o sea, no existe eso. Como la deuda de Bolivia, como la inflación, como la credibilidad que tenemos y las garantías que nos la certeza de que este país está yendo por un buen camino. La bolivianización ha sido un fracaso, lo venimos diciendo desde el 2006, porque ya les dije, el gobierno impuso y dijo va a haber crecimiento económico y encima estabilidad macroeconómica. Y si ustedes se fijan las estadísticas del propio gobierno, había hasta el cuarto año casi 45% de inflación, más la apreciación de la moneda, 17%. O sea, y les puedo contar muchas cosas más, ¿no? Como siempre, Luis Fernando García, tu análisis económico imprescindible. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la invitación. Les agradezco muchísimo. Hace tiempo que no estaba acá. Bueno, siempre cuando vengan está abierto las puertas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a esa pausa y retornamos con más en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de